Comenzar por decirte una realidad, ¿verdad? Una verdad que tienes que guardar en tu corazón, y esa es que el matrimonio, la unión matrimonial es un regalo de Dios, es un tesoro. La unión entre un hombre y una mujer es algo que Dios bendice, es una institución divina, no es una creación de la cultura como esta falsa y mentirosa gente de este mundo nos dice. El matrimonio no fue creado por una cultura, Dios la creó, Dios la diseñó, y es en primer lugar un instrumento para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces es algo que debemos entender. Muchas veces pensamos que el matrimonio existe para hacer patrimonio, para criar hijos, todo eso tiene su lugar, pues para no estar solos, tener comunión, para que siga avanzando las diferentes generaciones, y es cierto, pero el matrimonio tiene un principal propósito, mis hermanos, y ese propósito principal es manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que lo hace complicado, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero el Señor nos rescató, somos sus hijos, ¿verdad? Le pertenecemos doblemente, nos creó, luego le dimos la espalda, el ser humano le dio la espalda, luego nos volvió a rescatar, doblemente suyos, ¿verdad? Y ahora, los que estamos en Cristo, ¿cuántos de acá están en Cristo? Bueno, ahora se supone que manifestamos un estilo de vida que refleja las características de un Padre Celestial, ¿verdad? Porque somos sus hijos, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y nuestro propósito, al haber sido salvados, al haber sido redimidos, cambia, ¿verdad? Somos hijos de Dios en el momento en el que hicimos a Jesucristo el Señor de nuestras vidas, lo reconocimos como nuestra salvación, como nuestro Salvador. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos atrás nuestra antigua manera de vivir. Antes vivíamos para satisfacernos, antes vivíamos para todos los propósitos pues que las canciones, Hollywood, la cultura decían, la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Pero ahora debemos vivir para propósitos eternos, ¿verdad? Antes amábamos nuestros caminos, hasta presumíamos de nuestros pecados. Hoy deseamos caminar en lo que glorifica a Dios, y en efecto esa es la libertad, ¿verdad? Individualmente, a nivel matrimonial eso no cambia. Muchas de las veces el problema en el matrimonio es no se sabe el propósito, la identidad, las prioridades, y eso rompe y hace difícil el matrimonio, ¿verdad? Por todas las situaciones que trae. Entonces a nivel matrimonial no cambia, ¿verdad? Como te dije, es un invento divino, Dios lo creó para nuestra bendición, para darnos propósito, pero tiene un propósito definido. Dos personas, ahí comienza, dos personas que se unen con el propósito de traerle gloria a Dios. Tiene ese objetivo, hacer visible a Cristo en la relación matrimonial. Imagínate lo difícil que es eso. Entonces eso es lo primero. La identidad del matrimonio no debes olvidarla, ¿verdad? ¿Cuál es? Somos creación de Dios. Dios creó el matrimonio, Dios bendice el matrimonio. No fue la cultura, no fue Hollywood, no fueron los inspiradores de canciones de amor, no, es Dios. Número dos, es Dios quien le da el propósito al matrimonio, y ese propósito es el que define las prioridades del matrimonio. Si nuestra identidad está equivocada, pues entonces nuestro propósito va a estar equivocado, y por consiguiente nuestras prioridades. ¿Qué hacemos? Que cuando no entendemos este asunto eterno, lo que sucede es que finalmente desperdiciamos mucho, ¿verdad? Nuestros hijos también van hacia un lugar que no deberían ir. Nuestro matrimonio termina pues difícilmente, ¿verdad? Cuando Dios ha provisto el matrimonio hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Muchas veces pensamos en el matrimonio solo cuando se acaban de casar. He tenido el privilegio de casar a muchas personas, ¿verdad? Por más que les dices a los jovencitos, el prematrimonial no te escucha nada, nomás están pensando en la boda, en el pastel, en el vestido, ¿verdad? Pero luego después llegan los hijos, se pone complicado, ¿verdad? Cuando son bebitos, van creciendo a los 8 años, ¿verdad? Enfermedades, montones de cosas, situaciones, luego después adolescentes, luego después se van de casa, luego después estamos solos en casa, no hicimos lo que debíamos hacer, haber trabajado el matrimonio como Dios lo pone en sus principios, y no estamos preparados.
porque es algo para lo que nadie viene preparado, pero Dios nos da su palabra para ir preparando eso, para que al final, ¿verdad?, podamos decir, si a alguno le toca ahí, porque eso es para que la muerte nos separe, ¿verdad?, haber disfrutado el matrimonio aún con la artritis y aún con la enfermedad terminal y aún con el stroke o con la embolia, haber terminado, no importa, porque somos temporales en esta tierra, y al final decir, gracias Señor por mi compañera de milicia, gracias Señor por mi compañero. ¿Me explico? El matrimonio es algo que debemos ver a muy largo plazo, no es nada más hoy. Los problemas que tuviste cuando te acababas de casar, ¿verdad?, que todavía tienes arroz en la cabeza y ya comenzó la primera pelea, ¿verdad?, puede ser, ¿verdad?, pero las situaciones que vas viviendo, ¿verdad?, Dios siempre está ahí, y Dios nos da la manera precisamente de llevar todo esto, y tenemos que estar preparados para esto. Tenemos que abrir nuestros ojos a saber quiénes somos. Somos seres eternos en nuestro corazón, pero nuestro papel como matrimonio tiene una parte nada más, y esa parte es corta. No creas que 80 años es mucho, es muy poquito. Dios nos hizo eternos, y todo lo hizo Dios con ese propósito, que entendamos eso, que entendamos en primer lugar nuestra identidad, nuestro propósito, nuestras prioridades. Si no entendemos eso, nos es muy difícil, y más cuando empieza el calor de los problemas y las situaciones. Entonces comienza ahí. Yo tengo una identidad, tengo un propósito, tengo prioridades, ¿verdad? Dios es el diseñador de la unión matrimonial. Eso es algo muy importante también. Siempre andamos buscando el diseño por otros lados, y estamos permitiendo que un mundo que es ignorante de Dios, que además aborrece a Dios, nos diga para qué existe el matrimonio. Como dicen, ¿verdad? Es Dios el que lo diseñó, es Dios el que lo sustenta, es Dios el que hace que lo podamos disfrutar en cualquier etapa que estemos viviendo de nuestro matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? Pues en la palabra de Dios, ¿verdad? Y necesitas poner bajo la lupa de la palabra de Dios también el conocimiento del matrimonio que hayas heredado de tus padres, ¿verdad? Porque tampoco es certero, ¿verdad? A menos que ellos a su vez hayan reconocido a Cristo como su Salvador, hayas vivido en una familia cristiana, aún así, ¿verdad?, el único terreno seguro es siempre regresar a la palabra, al manual del fabricante, ¿verdad? Entonces es muy importante, acuérdate, los expertos supuestos mienten, solamente Dios sabe, ¿verdad? No es un invento humano. Entonces requerimos la Escritura para obedecerla, y el simple hecho de tener este propósito hace que el matrimonio ya de por sí esté bajo ataque, ¿verdad? Está bajo un terrible ataque, por si no lo sabías. Tenemos en primer lugar nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todavía no somos redimidos, ¿verdad? Dice Pedro, primera de Pedro 2, 11 al 12, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. En primer lugar, fíjate, somos dos pecadores que nos juntamos, y dos pecadores juntos, súmale pecado más pecado igual a mucho pecado. Entonces tenemos un enemigo muy fuerte. En primer lugar, nuestro corazón perverso y engañoso, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad?, la cual trae inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, idolatrías, hechicerías, lo cual incluye drogas, alcohol de cualquier tipo, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, contiendas, divisiones, discordias, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Nuestra naturaleza pecaminosa, eso, y dice cosas que se parecen a esto, ¿verdad? Solamente te dije las obras de la carne, ¿verdad? Pero imagínate, dos personas dominadas por estas cosas en un mismo hogar, se hace muy complicado. Cuando hay un nuevo nacimiento, obviamente hay manera de dominar esto por el Espíritu, y entonces hay manera de tener victoria. Tenemos ese enemigo. Segundo enemigo, este mundo y sus falsos deseos, ¿verdad? La filosofía de esta vida, de la cual ya te hablé un poquito, ¿verdad? Este mundo, ¿qué te dice? La vida consiste en tener, en ser, en disfrutar a cualquier costo en tu físico, ¿verdad? O en lo que sea, todo el pensamiento humanista que ves. Ámate a ti mismo, existes para ser feliz con lo temporal, primero tú, luego tú y al último tú, ¿verdad? Evita como de lugar cualquier sufrimiento, cualquier dolor, ¿verdad? Toma cualquier placer que tengas a cualquier costo, no le vas a dar cuentas a nadie, eres el Dios de tu vida, tú decides lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso, el valor de la vida, cuánto tienes, cuánto vales, el dinero es la felicidad, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Dice Primera de Juan capítulo
2, versículo 15, dice: los deseos de los ojos, ¿verdad? Un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de ser importantes, ¿verdad? Esas tres cosas nos dice que para eso vive el mundo, y el que ama el mundo no tiene el amor del Padre. Entonces ese es nuestro segundo enemigo. Tercer enemigo contra el matrimonio: Satanás, nuestro acusador, el padre de toda mentira, ¿verdad? Que impulsa todas estas mentiras, que nos manipula en nuestras obras de la carne, ¿verdad? Entonces, imagínate, tenemos estos tres enemigos. ¿Cómo no el matrimonio va a requerir un trato especial? ¿Cómo no tienes que estar alerta y despertar? ¿Cómo no puedes simplemente despertar, amanecer y pues que se vaya en la vida? No, mis hermanos, el matrimonio es un trabajo duro. Se tiene que trabajar, ¿verdad? En primer lugar, estamos trabajando por nuestra alma, ¿verdad? El matrimonio obviamente es una expresión de nuestro cristianismo, porque somos cristianos en todo tiempo, en nuestro trabajo, como padres, en donde quiera que estés, ¿verdad? Pero imagínate, en el matrimonio es donde más difícil se pone, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos dos en la iglesia, estás un ratito con los hermanos y llega un problema, una bronca, lo que sea, y hasta dices: no, pues ya me voy de la iglesia, lo que sea. No lo vayas a hacer, pero cualquier cosa que esta sucede, ¿verdad? Pero en el matrimonio estás con la otra persona todo el tiempo, y ahí es donde se pone a prueba pues todas estas cosas, tu cristianismo, todas estas cosas. Entonces es muy importante entender esto: propósito, identidad, propósito, prioridades. Estás bajo guerra, bajo ataque, tienes que trabajar, tienes que tener un impulso, necesitas una motivación poderosa para decir: tengo que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué haces si estás en guerra? No te sientas y no haces nada. ¿Por qué? Porque va a venir el enemigo y te va a hacer pedazos. Entonces es muy importante. Eso es lo que quiero, darte en primer lugar perspectiva, cimiento firme, para que entiendas que tienes un gran trabajo, y que aparte de todo, siendo un regalo de Dios, es algo que tienes que proteger, que tienes que cuidar, que tienes que atesorar, ¿verdad? Y que tienes que pelear muchas veces con uñas y dientes por ese matrimonio, ¿verdad? Aprender a hacerlo en el espíritu, ¿verdad? Saber que para eso el Señor diseñó la comunión, la iglesia, la palabra, ¿verdad? Para que aprendas a tener victoria, ¿verdad? Y en ese crecimiento, en esa madurez, seas fortalecido hasta que termines tu carrera en esta tierra, ¿verdad? Y que escuches al Señor: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Ahora, mi esposa y yo tenemos de ser creyentes ya pues 23 años más o menos, ¿verdad? Hemos pues de que comenzamos a aconsejar matrimonios, y luego llegó el pastorado y todo este asunto, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Desgraciadamente hay momentos que ya no hay remedio, ¿verdad? Hemos visto matrimonios fracasar, y es terrible. Quiero decirte algo en primer lugar que debes de poner atención, ¿verdad? Cuando eso sucede, pues la gente solo le quiere aprender del fracaso, ¿verdad? Para no volver a cometer los mismos errores. Pero quiero que sepas algo. En primer lugar, divorcio no es una solución, jamás es una solución. Es una desgracia, es una terrible derrota. Hay profundo sentir de fracaso, heridas, porque siempre eso es lo primero que Satanás pone en la cabeza de la gente. No, la única solución es que nos divorciemos. No, Señor. Eso es una triste derrota, huele a muerto, es un cadáver, trae culpa, trae heridas, trae soledad, ¿verdad? Aunque lo hagan civilmente, es como si te ponen anestesia, pero igual es partir a la mitad de un cuerpo, es doloroso, es terrible, ¿verdad? Entonces eso es algo que tienes que borrar de tu mente. Al contrario, siempre tienes que buscar la manera de restaurar el matrimonio, y hay manera. En Cristo hay milagros maravillosos que nosotros hemos visto, ¿verdad? Por otro lado, a veces está el matrimonio en terapia intensiva, ¿verdad? Parece ya imposible la recuperación, pero todavía está, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Cuando está así, hay esperanza, ¿verdad? Por otro lado, a veces el matrimonio ya está en un dolor crónico, ya se acostumbraron a vivir así, ¿verdad? Pues ya me casé, pues ya, ¿para qué? No, una cuestión así, ¿me explico? Tampoco Dios quiere eso. Dios quiere que vivamos plenitud en nuestro matrimonio. Dios quiere que vivamos plenitud en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en cualquier lugar donde estés, quiero que sepas eso: en Cristo hay esperanza, pero es necesario saber cómo cuidar el tesoro. Es necesario agotar toda oportunidad. Es necesario saber utilizar herramientas, ¿verdad? Y si están juntos acá, definitivamente hay esperanza, ¿verdad? Tienes que saber: Dios ama tu matrimonio, Dios ama tu familia, le importas, Dios quiere utilizarte, Dios quiere que disfrutes al máximo sus bendiciones, ¿verdad?
y para eso tenemos la ayuda celestial, ¿verdad? Y como te decía, es un trabajo duro, ¿verdad? Y necesitamos bases poderosas que tienes que ir creciendo en ellas, fortalecerlas, ¿verdad? Y esta motivación inamovible. Entonces en primer lugar, ¿qué tan importante es el matrimonio para Dios? Es una pregunta que tengo ahí, ¿verdad? Imagínate, es lo primero que Él creó. Culmina una creación perfecta, dice, todo era bueno en gran manera, crea a Adán, ¿verdad? Al hombre, al ser humano como cúspide de la creación en el sexto día. Y la primera institución humana que crea es el matrimonio, entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Imagínate lo importante que es para Él. ¿Por qué? Le da para que una familia comience a administrar la creación, y después de esta creación va a surgir toda institución. Entonces es muy importante para Dios. Número 2, ¿qué tan importante es para nuestra sociedad y civilización? Bueno, precisamente, ¿qué es lo que más está siendo atacado con todo este rollo bueno, no sé si aquí está la teoría de la raza y todo ese asunto, pero sí hay, por ejemplo, todo este asunto en contra del género, es que tenemos 20,000 géneros, ya no tenemos un problema del machismo, porque ahora el problema es feminizar al hombre, ¿verdad? Y el asunto es exaltar a como dé lugar el feminismo, ¿verdad? Todo este asunto tiene un target, ¿verdad? ¿Cuál es ese target? Es minar la familia, destruir la familia, porque de ahí es de donde surgen hijos firmes, fieles, ¿verdad? Hijos que sean una bendición cuando esos niños son instruidos en el camino. Nos platicaba nuestra hermana acá, por ejemplo, los niños que están acá, que vienen, ¿verdad? Sus papás tienen problemas de drogadicción, todo este asunto, y eso es lo que quiere Satanás, que no haya padres, ¿verdad?, que estén formando a hijos. Entonces, no es el punto, pero apréndetelo, no lo había puesto yo aquí, pero son 5 prioridades que debes cuidar. Número 1, Dios. Número 2, mi cónyuge. Número 3, mis hijos. Número 4, mi trabajo. Y número 5, mi ministerio. 5 cosas que deben estar en mi vida, deben estar caminando todos, pero en ese orden, y no debe faltar ninguno de ellos, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Es importante esto: Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo y mi ministerio, ¿verdad? Por lo regular, el hombre, ¿qué hace? Cambia a su primer prioridad el trabajo. ¿Qué hace la mujer? Cambia su primer prioridad sus hijos. Es equivocado. Dios, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo, mi ministerio, ¿verdad? Pero bueno, haciendo ese paréntesis, ¿qué tan importante es para nuestra sociedad? Es esto: hijos bien entrenados, ¿verdad?, por matrimonios firmes en la fe, van a surgir hijos a su vez que repitan eso. Son civilizaciones, sociedades bien firmes, que es lo que estamos viendo que hace falta hoy, ¿verdad? Y como te decía, los que están desperdiciando hoy sus vidas en el crimen organizado, más que nada son jóvenes que no tuvieron padres, ¿verdad? O padres en muchos problemas, ¿verdad? O hijos de madres solteras, o hijos de padres ausentes, ¿verdad?, con problemas de alcohol, sin compromiso con sus familias, o cosas peores, ¿verdad? No tuvieron padres que les instruyeran en la verdad. Entonces es tan importante el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio para la sociedad. ¿Qué tan importante es para la realización de la persona, de la plenitud de una persona? Fíjate, ya tenemos, es importante para Dios, es importante para la civilización, es importante para nosotros, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito más eso. Dios creó el matrimonio para manifestar el amor, la unidad, la intimidad, la relación, ¿verdad? La intimidad en una relación, la ayuda, el sacrificio, el servicio. Fíjate, todas esas cosas Dios diseñó el matrimonio para que se manifiesten ahí, ¿verdad? Es un equipo totalmente distinto al que sea. Pueden hacer equipos de trabajo, equipos de fútbol, equipos de ministerios, de lo que sea, pero el matrimonio es un equipo por Dios, creado para eso, para manifestar todas esas cosas dentro del matrimonio. Para eso lo diseñó, para disfrutar del amor de Dios individualmente, ¿verdad? Para darse lealtad, para ayudarse. Columna de 3 dobleces no se rompe pronto, ¿verdad? Disfrutar de la comunión, disfrutar de la intimidad, manifestar perdón, manifestar arrepentimiento, manifestar misericordia, manifestar gracia, manifestar disciplina, también para procrear, ¿verdad? Para asegurar la siguiente generación, ¿verdad? Pero imagínate, todas esas cosas las conlleva el matrimonio. Tenemos montones de cosas que tenemos en nuestras manos y a veces no nos interesamos o no sabemos, ¿verdad?, todo para lo que nos tenemos que preparar. Es muy importante. Para eso quiero ir al primer libro de la Biblia, Génesis, ¿verdad? Génesis
Habiendo terminado Dios la creación buena, perfecta, en gran manera, sin pecado, ¿verdad? Deja ahí a Adán administrando, admirando, trabajando, ¿verdad? Acuérdate de eso. El hombre no fue creado, la creación no fue creada por causa del hombre, sino al revés, como los ambientalistas dicen, ¿verdad? Menosprecian al hombre, ¿verdad? Todo este asunto. Pero aquí tenemos a Adán con esta tremenda creación impresionante, perfecta a su disposición. Dice Génesis 2:18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Verdad? Aquí es lo primero que hace el Señor. No es bueno para el hombre que esté solo. ¿Qué significa idóneo? Significa ayuda perfecta, ideal, el paso perfecto, ¿verdad? Adán sin Eva estaba incompleto, le faltaba su otra mitad, su contraparte, ¿verdad? Es su otra mano, su otro ojo, su otro seno occipital, ¿verdad? Y Eva fue creada. Algo muy importante, porque vamos a comenzar viendo que el matrimonio es creado en unidad, ¿verdad? Adán sin Eva estaba incompleto, ¿verdad? Entonces el matrimonio es así, ambos complementándose, ambos conformando un cuerpo. Dice el versículo 19 y 20: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínate a Adán con un cerebro perfecto, cuerpo perfecto, recursos perfectos a su disposición para avanzar la sociedad, infraestructura, pero Adán no estaba completo, le faltaba la mitad, ¿verdad? Su ayuda idónea, ¿verdad? Y observa, como te digo, lo que te dije hace un ratito, Dios no le trae, bueno, ve a Adán muy solo, ya se le voy a llevar un grupo de 5 buddies, de 5 amigos, para que juntos sean amigos, ¿verdad? O no, ya se le voy a mandar un libro de cómo manejar su soledad, sus emociones. No, ya sé, los hombres les encantan las herramientas, le voy a mandar un buen cosas de herramientas y tecnología. No, la ayuda que Adán necesitaba era una mujer que lo complementara, física, mental, emocional y espiritualmente. Y eso es lo que le faltaba a Adán para ser completamente funcional. Necesitaba ese balance para hacer el trabajo que Dios le iba a dar. Dice Génesis 2:21: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Ya te lo mencioné, no significa que a Dios se le olvidó crear la mujer, no. Dios decidió crear así a la humanidad en su perfecta voluntad, con un propósito muy especial: dar a conocer sus atributos, ¿verdad? Darnos a conocer lo especial del matrimonio, o del ser humano más bien, en este caso, hecho a su imagen, ¿verdad? Si tú lees toda la creación desde el capítulo 1, lo que hace Dios es llamar a la existencia. Y fue esto, y dijo sea la luz, y fue la luz, y dijo sea el mar o el agua, y fue el agua. Así lo va diciendo, ¿verdad? Animales, etcétera. Pero el hombre se detiene. Fíjate, dice en Génesis 1, 26 al 28: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen. Versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es importante, porque este mundo ahora nos dice que somos animales evolucionados. Mentira, no existe tal cosa. Ningún animal fue creado como el ser humano, no hay comparación, ¿verdad? Importante el paréntesis: cada bebé fertilizado en el vientre de su madre es una vida con este valor tan grande, ¿verdad? Y si te fijas, Dios ya había creado a Eva en Adán, ya la tenía pensada, pero era de esta manera especial de manifestar, para que manifestara su gloria, ¿verdad? A diferencia de los animales de la creación, en primer lugar, en Adán sopla aliento de vida. Se toma el tiempo, ¿verdad?, para decirnos cómo crea a Eva de él. Eva existía en Adán, lo forma él de la tierra,
decide dormirlo, ¿verdad? Que es un tipo de Jesucristo en su muerte, y de Adán mismo toma carne, toma hueso, toma ADN, ¿verdad? No crea a Eva, sino que del mismo Adán ya creado saca a Eva, ¿verdad? Para que sean un solo cuerpo, dos entidades distintas, dos personalidades, pero un solo cuerpo. Y es importante esto, porque así de importante es la unidad para Dios. En primer lugar, el matrimonio refleja la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la unidad en el matrimonio refleja esa unidad trinitaria, ¿verdad? Y algo muy importante, de ahí surge la sujeción, aunque no lo voy a tocar ahorita en este momento. Pero aquí tenemos a Eva como parte de Adán y Adán como parte de Eva, ¿verdad? Y Dios los divide en hombre y mujer, ¿verdad? Para que Adán sin Eva esté incompleto y para que Eva sin Adán esté incompleto. Y de ahí surge el primer poema, Génesis 2:23. Dice: dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y de hecho Eva significa varona, ¿verdad? Entonces debía haber sido Adana o algo por el estilo, ¿verdad? Pero es importante este principio. Una vez más, quiero que veas tu matrimonio como algo precioso. Aunque hay diferencias, somos dos personas pecadoras, tenemos muchas de las veces causas y cuestiones en las cuales no nos sentimos tan cómodos, especialmente en los problemas, en las situaciones, ¿verdad? No hay otra persona que pueda complementarte mejor que tu pareja, ¿verdad? Pero es algo que se procura y es algo que se aprende a hacer, ¿verdad? Difícil por nuestros enemigos internos y externos, pero en el Señor podemos aprender. Ahora, esto me lleva, lo que estamos viendo aquí en este maravilloso milagro de cuando sale Eva de Adán, estamos viendo literalmente este es el pacto matrimonial, aunque no nos ves decirlo, pero esta es una ceremonia matrimonial. Por eso es que nosotros como matrimonio comenzamos con un pacto, ¿verdad? Un pacto es diferente a un contrato. Un contrato está basado en condiciones. Si no hay condiciones óptimas, el contrato se rompe, ¿verdad? Y así vive la gente hoy, los matrimonios o las uniones libres, de lo cual voy a hablar, ¿verdad? En un momentito, ¿verdad? Pero es así, no hay ninguna seguridad. Pero sin embargo, el pacto es distinto. El pacto es incondicional y es una decisión, y son promesas delante de Dios, bendecidas por Dios, y Dios haciendo un milagro, haciendo lo que sucedió precisamente allá en el jardín del Edén, uniendo a dos personas sobrenaturalmente, espiritualmente. Por eso lo terrible del matrimonio, del divorcio. Por eso lo importante de un pacto. Dice Marcos 10:7-9: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Fíjate, es una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces esa es la importancia del pacto. Lo que estamos viendo aquí son dos personas que hacen promesas irrompibles basadas en un amor incondicional. ¿Qué significa esto? Que no busca razones. ¿Por qué? Porque si fuera por razones, el matrimonio tendría muchas razones para romperse, ¿verdad? En primer lugar, me caías muy bien, pero después de un mes ya me caes gordo, ahí nos vemos, ¿no? En aquellos tiempos, me acuerdo en los 80s, 90s, que inventaron la tapa de pasta de dientes, nomás clic, porque la gente se divorciaba porque el marido no destapaba o no tapaba la pasta de dientes, imagínate. O sea, siempre va a haber razones para decir ya me caíste gordo, ahí nos vemos. Pero precisamente por eso está el pacto, ¿verdad? Que tiene una decisión de bendecir, así como Dios decide bendecirnos y amarnos en Cristo, a pesar de que dice la palabra de Dios que cuando éramos pecadores, cuando éramos hostiles contra Él, y aún que somos infieles, pero imagínate, cuando éramos de lo peor, lejos de Él, Él envió a su Hijo unigénito y murió por nosotros y nos amó. Ese amor es el amor incondicional que reflejamos en el matrimonio, ¿verdad? Negábamos, aborrecíamos, ignorábamos, no buscábamos a Dios, y Él vino y nos buscó y nos alcanzó, decidió amarnos, decidió salvarnos, decidió redimirnos, adoptarnos, ¿verdad? Y ese es el amor que el matrimonio debe ilustrar. Es un amor sobrenatural que no está en nosotros, es un amor que viene de parte de Dios cuando hemos nacido de nuevo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero cuando tenemos ese amor, ahí se finca y es lo que sustenta este pacto. Fíjate lo que dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿verdad? Quiero ir a este pacto una vez más para que lo recuerdes. ¿Cuántos años de matrimonios tienen por acá? Digamos, vamos de 0 a 5 años. Levanta tu mano de matrimonios. Ahí está. De 5 a 10.
Ahí está. De 10 a 20, de 20 a 30, nosotros también, de 30 a 40, bendiciones, de 40 a 50, acá están mis hermanos, mucha experiencia, de 50 a 60, ¿está bien, no? Bueno, pues fíjate, ahí está, las promesas que nos hacemos delante de Dios son para eso, para proteger la pareja, para proteger el matrimonio. Por eso es que cuando hacemos promesas delante de Dios, se ponen testigos, ¿verdad? Dios lo confirma, Dios une a la pareja y pues imagínate, Dios no puede meter a la mujer en el esposo, en su costilla y volverlo a sacar. Pero por eso cuando nosotros decimos, como siervo de Jesucristo los declaro marido y mujer, ¿verdad? Dios está confirmando esas promesas. Dios está haciendo algo precioso, ¿verdad? El milagro de una unión física, emocional y espiritual, y nos convertimos en uno solo, ¿verdad? Una vez más, por eso lo terrible del divorcio, que es como amputación, ¿verdad? Es como arrancarle un brazo a alguien, es terrible, ¿verdad? Te decía, el divorcio civilizado, ¿verdad? No tiene nada de civilizado, igual dormirlo quizá, ¿verdad? Pero igual es amanecer sin un brazo, es algo que no se debe hacer. Igual quiero dejarlo, y es muy importante, ¿verdad? Dejar claro eso, esta también enfermedad que tenemos hoy llamada unión libre, ¿verdad? Que es falso, inútil, hipócrita, ¿verdad? Cada quien busca lo suyo, no ofrece seguridad ni para la pareja ni para los hijos, ¿verdad? Y lo peor es que cuando una persona se une a otra sexualmente, ¿verdad? Aun cuando no haya votos, la Biblia dice que hay una unión espiritual, no solo física. Entonces siempre en ese pegar y despegar hay algo que se queda de ti en esa persona y hay algo de esa persona que se queda en ti. La gente literalmente va perdiendo la capacidad de confianza, de amor, de lealtad, ¿verdad? Y se quedan como cisternas rotas, ¿verdad? Cada vez más incapacitadas para sostener una relación significativa, incapacitados para amar como se debe de amar. Como te digo, la intimidad no solamente es física, sino emocional, y la más importante, emocional, ¿verdad? Entonces todo esto es lo que, por eso a Satanás le encanta eso, le encanta que haya adulterio, le encanta que haya fornicación y le encanta que dentro del matrimonio no haya sexualidad. Eso es así. Pero regresando a la cuestión de la unión libre, no ofrece seguridad a los hijos, no da un sentido de verdadero amor, porque en primer lugar, mis hermanos, el amor divino es compromiso, no es sentimiento, es compromiso, es decisión. Pase lo que pasa, yo decido amarte. Mira, si eso fuera, no estaríamos seguros en Cristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un lugar en los cielos y que vamos a ir con el Señor? ¿Sí? Bueno, si no lo sabes, al final quiero compartirte eso, pero lo puedes tener en Cristo. Pero imagínate qué terrible sería si nuestra salvación dependiera de nosotros. ¿Quién estaría seguro? Nadie. Pero estamos seguros en la fidelidad de Dios, y ¿sabes en qué? En su decisión de amar, en su compromiso para con nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos aprender, que debemos aplicar en nuestro matrimonio para poderlo cuidar, ¿verdad? Entonces es muy importante, por eso es necesario el pacto, por eso comienza en un pacto, en ese compromiso delante de Dios, ¿verdad? Y no hacerlo es menospreciar a Dios, ¿verdad? Es no creer en todas sus verdades y es no manifestar verdadero amor por las personas, ¿verdad? Nada bueno sale de ahí. Pero el pacto es compromiso, es decisión, es una promesa santificado por Dios, ¿verdad? Y Dios protege a esa pareja, Dios protege a esa familia, Dios protege en el matrimonio, en el pacto matrimonial. Dios protege al hombre y a la mujer de fornicación, Dios protege a los hijos de quedar sin padres, ¿verdad? Entonces es eso, grábalo en tu mente para cuando alguien te diga unión libre, sexo antes del matrimonio es privarse de la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces es importante, no es más, recordarlo. ¿Qué te prometes en el pacto matrimonial, mi hermano? ¿Te acuerdas de alguien? ¿Se acuerdan? 3 frases importantísimas: enfermedad, salud, riqueza o pobreza. Y me falta una, en el próspero y en el adverso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto viene a un matrimonio, ¿verdad? Y si vivimos con el mundo, con el amor que este mundo da, ¿verdad? Y yo soy primero y al final yo, ay no, ya me sacaste la lengua, ya no quiero nada que ver contigo, ¿verdad? Es así.
Pero sin embargo, por eso se mencionan estas frases, porque estoy haciendo una promesa de amarte aún en la peor de las situaciones, ¿verdad? Aunque te quedaras imposibilitado del cuello para abajo. ¿Por qué? Porque es este amor. ¿Y por qué? Porque estamos manifestando ¿qué? La gloria de Dios, el amor de Dios. Ese es nuestro trabajo como matrimonio. Esa es nuestra principal prioridad. Todo lo demás queda en poco, ¿verdad? Entonces es muy importante entender el propósito de Dios. Ya vamos para allá, ¿verdad? Entonces, comencemos esta pelea, esta batalla en esto, ¿verdad? Nos prepara el pacto para comenzar nuestro viaje del matrimonio, ¿verdad? En todas las áreas que ya te dije, ¿verdad? Matrimonio sin hijos, con hijos, luego niños, adolescentes, todas las situaciones que vemos en las familias, ¿verdad? Que no te pase, ¿verdad? Como ha pasado, ¿verdad? Que la gente se queda sin hijos y entonces se da el divorcio, tristemente, o ya viven dos personas juntas pero divorciadas en la misma casa, diferentes cosas que suceden precisamente por lo mismo, ¿verdad? Por lo mismo. Entonces, ahora, vamos a ver otro principio que hay en este texto, ¿verdad? Que vemos en este texto de Génesis. Diferencias en el matrimonio no son el problema, son una bendición. Esta es otra cosa, otra falsedad que nos vende este mundo, ¿no? Somos, ¿cómo se dice? Mi alma gemela, ¿verdad? Todos no somos iguales, no tenemos nada en común. Nada que ver. Lo que estamos viendo con Adán y Eva es que son contraparte. Por eso somos dos extremos, ¿verdad? Y como dicen en las finanzas sanas, uno es el gastalón y el otro es el que ahorra, ¿verdad? A uno le gusta lo dulce, al otro le gusta lo amargo. Así nos creó Dios, ¿verdad? No tienes dos manos derechas, ¿verdad? ¿Cuántos? Me vería raro con dos manos derechas, ¿verdad? Tengo una mano derecha y una mano izquierda. Son diferentes, se parecen un chorro, pero son diferentes. Dos manos izquierdas, no tienes, ¿verdad? Ambas son partes de un mismo cuerpo. Entonces debes entender algo muy importante, otra mentira que tienes que quitar. Tus diferencias en tu matrimonio no son una desventaja, al contrario, son una bendición, ¿verdad? Dos manos derechas servirían para poco, pero una mano derecha y una mano izquierda pueden hacer maravillas, tocar guitarras, hacer comidas deliciosas, trabajos, lo que sea, ¿verdad? Se hacen obras de arte. De la misma manera, tu cónyuge y tú son tan diferentes y tan opuestos como norte y sur, positivo y negativo, pero así lo diseñó Dios, ¿verdad? Dios diseñó exactamente, no te enojes porque tu esposo no hace esto, no hace lo otro, no, porque precisamente, o viceversa, porque Dios nos diseñó para necesitarse. Dios no quiere que esta otra falsedad de soy independiente, ¿verdad? Este asunto nada que ver. La independencia no existe en el matrimonio. Nosotros, de hecho, ese es el pecado con respecto a Dios, el querernos independizar de Dios y ir a nuestra manera. Eso no existe en el matrimonio. Dependemos profundamente el uno del otro, porque somos un cuerpo. ¿Sabes que no me dejes en mi brazo derecho? Me gusta mucho, es el que más y la parte izquierda me duele, ¿no? O sea, es igual, el matrimonio es así. Dios lo diseñó para necesitarse el uno al otro, ¿verdad? Para que no puedas caminar ni hacer nada si no tienes, o hacerlo chueco, ¿verdad? Si no tuviera mi pie derecho, para que andes chueco, sí, así lo hizo el Señor, ¿verdad? Dios nos creó de esa manera para necesitarnos, para amarnos, para todo esto. Dice el versículo 25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿verdad? Esto es antes de la caída, había perfecta comunión, transparencia, confianza, ¿verdad? Perfecta armonía, ayuda, comunión, ¿verdad? Todo lo que hacían, incluyendo su sexualidad, era santificada, perfecta, y es lo que Dios preparó para nosotros. Otra vez, quiero que entiendas eso, el matrimonio es un regalo de Dios para ti. ¿Puedes decir eso conmigo? El matrimonio es un regalo de Dios para ti. Es un regalo de Dios para la sociedad, ¿verdad? Entonces, muy importante esto, ¿verdad? En un matrimonio, ¿verdad? Se forman a los niños, ¿verdad? Jóvenes con propósito eterno, que no se conviertan en criminales, igual con las mujeres, todo este asunto que estamos viendo, ¿verdad? Y ahí es donde Dios nos decide protegernos, ¿verdad? Y Dios, si bien no nos ha dejado una receta mágica, ¿verdad? Como una varita mágica, porque muchas veces así se cree, ¿verdad? No, pues voy a ir a un congreso de matrimonios y ahí me van a arreglar a mi esposo. Y ahí, no. Ahí puedes descubrir los principios y comenzar a trabajar. ¿Voy bien de tiempo, mi hermano? Muy bien, ok, me avisas, porque si no, aquí me quedo toda la tarde. Entonces es muy importante, ¿verdad? Dios no nos ha dejado una receta mágica, ¿verdad? Pero sí nos ha dejado principios bíblicos. Y esos principios bíblicos, si los
creemos en primer lugar, porque ese es el punto. No es que te sepas versículos de la Biblia y que sepas doctrinas y que sepas el otro. Eso es importante, es básico, que conozcas la Escritura, que conozcas la palabra, pero no queda ahí. Tienes que creerla, abrazarla y obedecerla, caminar por ella, ¿verdad? Eso lo hemos visto mi esposa y yo a lo largo de estas décadas en el Señor, ¿verdad? La gente muchas veces no avanza porque conoce los principios bíblicos, pero no los cree, no los pone por obra. Entonces, pues puedes ir al mejor gimnasio, puedes ir al mejor doctor, te pueden dar la mejor medicina, ¿verdad? Pero si pagas el mejor gimnasio, no te vas a poner en forma si no vas. Si pagas el mejor doctor y te dan la mejor medicina, no te vas a aliviar si no te la tomas, ¿verdad? Entonces, es importante eso, entender lo que he estado tratando de poner en tu mente y en tu corazón. Un matrimonio no se arregla en una noche de milagros, no se arregla en una conferencia, se requiere trabajo, se requiere diligencia. Por eso es que traté de poner en ti al principio la carga y el peso y el saber que tengas una motivación para trabajar en tu matrimonio. Se requiere tomar decisiones de arrepentimiento, decisiones de perdón. En el matrimonio se despierta pidiendo perdón o perdonando y se va a la cama pidiendo perdón o perdonando, ¿verdad? Porque las cosas que valen la pena cuestan. Y una vez que se trabaja la tierra, ¿verdad?, que se quitan piedras, la hierba mala, que se siembra la semilla, se riega, tarde o temprano hay fruto delicioso y disfrutable. Créeme que en estos 28 años de casado que tengo con mi esposa, el matrimonio se ha puesto mejor. Es la realidad. Hoy disfrutamos de cosas que no disfrutábamos antes y hay cosas que fueron muy complicadas y ahora no lo son tanto. Ya no tenemos hijas en nuestra casa, estamos en nido vacío. Una de nuestras hijas regresó porque estaba buscando un trabajo y eso, pero realmente es algo importante entender eso, que el matrimonio se puede disfrutar, pero hay que sembrar para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Si has sembrado mucho tiempo para lo incorrecto, tal vez te tome más tiempo, ¿verdad? Pero tarde o temprano vas a ver fruto. Requieres fe, requieres amor a Dios, requieres compromiso, requieres obediencia, requieres de abandonar ídolos, pecados, hábitos, dar pasos de fe a la verdad. No es gratuito, no se va a dar solito, pero no estás solo. Dios está contigo, especialmente porque ama tu matrimonio, ¿verdad? Quiere que salgas adelante. Entonces, vamos a unos puntos un poquito más. Todos ellos tienen mucho peso y nos tardaríamos mucho. Yo creo que necesitaríamos unos 10 retiros o más y toda la vida después para practicar. Pero tenemos, ya vimos lo importante del matrimonio, lo importante del pacto matrimonial, se me fue, identidad, propósito y prioridades. Ahora tenemos algo que es muy importante en el matrimonio, que es autoridad e influencia, sujeción, respeto y amor, ¿verdad? Lo hemos leído bastante en Efesios capítulo 5, pero también está 5:20 en Colosenses también, en algunos otros textos de 1 y 2 de Pedro. Pero me gusta mucho recordar esto, aún en la misma caída, un capítulo más adelante, que ahorita lo vamos a leer, vemos estas cosas ilustradas. Autoridad siendo neglectada, no sé si se diga así, ¿verdad? Siendo negligentes con la autoridad, siendo negligentes con la influencia. Dos cosas muy poderosas que Dios ha dado en el matrimonio y que por culpa del feminismo y todas estas cosas se tuercen, porque eso es lo que quiere Satanás, por culpa del machismo también, ¿verdad? Pero Dios le ha dado al hombre la autoridad, Dios le ha dado a la mujer la influencia. Cuando Eva peca con Adán, ¿verdad? Cuando Eva peca, lo que está haciendo Adán es darle o cederle su autoridad. Dios le había dado autoridad a Adán para juzgar la creación, todo este asunto. Cuando Eva le da del fruto y Adán come, Adán le cede la autoridad a Eva, pero no le cede su responsabilidad, ¿verdad? Dios le siguió pidiendo cuentas a Adán. De hecho, la tierra no fue maldecida por Eva, la tierra fue maldecida por Adán. Entonces es muy importante esto. Los hombres tenemos esa responsabilidad de representar la autoridad, ¿verdad? Y es una gran responsabilidad para nosotros. Hombre, Dios te va a pedir cuentas a ti en primer lugar. Tu esposa tiene responsabilidad, pero Dios te va a pedir cuentas a ti de tus hijos. Dios te va a pedir cuentas de lo que sucede en tu matrimonio. Tú eres el principal porque tú eres la cabeza, ¿verdad? Entonces, pero algo muy importante con respecto a la autoridad que muchas veces se pierde de vista es que la autoridad, hombre, que Dios nos ha confiado no es nuestra autoridad. Y muchas veces pensamos eso.
que como somos los hombres hacemos lo que nos da la gana. Y no es así. La autoridad que los hombres tenemos en casa es una autoridad que representamos, que administramos. Somos mayordomos de la autoridad de Dios. Representamos la autoridad de Dios y vamos a dar cuentas con esa autoridad que nos dio, ¿verdad? Cuando Adán abandonó su lugar, ¿verdad? Abandonó su lugar como protector de su esposa, ella fue engañada porque la dejó vulnerable y sucedió lo que sucedió por lo mismo, porque Adán no ejerció esa autoridad, y la autoridad es protectora y la autoridad viene de parte de Dios. Entonces la autoridad del hombre y la influencia de la mujer, ambas son protección para el matrimonio, ¿verdad? Y tristemente los dos pueden o abusarla o ser negligentes con ellas. Cambiarlas de papeles se hace un desastre, ¿verdad? Porque otra vez, el hombre representa a Jesucristo lavando a su iglesia, presentándole a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni cosa semejante. La mujer representa a la iglesia sujeta a su cabeza, que es Jesucristo, ¿verdad? El hombre brinda amor a su esposa en protección, la mujer brinda amor a su esposo en sujeción y respeto, ¿verdad? Y todo esto no es otra cosa sino un retrato del evangelio, ¿verdad? Otra vez, qué fuerte es nuestra responsabilidad como matrimonio. Representamos la gloria de Dios, somos una fotografía del mismo evangelio, por eso es importante. Pero regresando a la autoridad, importante, ¿verdad? Lo que sucedió en la caída es que ambos dejan a un lado sus responsabilidades, deshonran a Dios, manifiestan incredulidad y comienzan a hacer lo que sucede, desagradecidos con la perfección, ¿verdad?, que Dios les había brindado. Toman la decisión de creer una mentira y el hombre cae de su perfección, maldición, se rompe la comunión entre el hombre y la creación, porque fue a espinos y cardos te dará, ¿verdad? A partir de ese momento es cuando comienzan a haber huracanes, desastres naturales, hostilidad de la creación contra el hombre. Se rompe la comunión perfecta entre Adán y Eva, ¿verdad? Es cuando guerras, celos, pleitos comienzan, muerte, violencia, maldad, hambre, todo este asunto por la caída, ¿verdad? Virus, bacterias, todo este asunto. Pero lo más importante, se rompe la comunión, la armonía con Dios, ¿verdad? El hombre muere espiritualmente y ahora ya no tiene acceso a Dios, se convierte en enemigo de Dios, ¿verdad? Esta terrible pesadilla del ser humano, ¿verdad? Se da, ¿por qué? Porque sucede lo que Dios dice, no lo que Satanás decía. Es importante mencionar esto. Dios no la abandona, promete salvarla a través de Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, comienza a darnos por qué es tan difícil la relación humana y lo que vivimos hoy, ¿verdad? Pero es importante, comienza a ver cada uno por lo suyo propio, ¿verdad? Nadie toma su responsabilidad. Fíjate lo que dice, vamos a leer Génesis 3, 8 al 10, lo tengo también ahí. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dice el versículo 11 al 12, lo primero que hace el ser humano. Hay mucho que aprender ahí, pero vamos para aplicarlo al matrimonio. El hombre comienza a culpar a Dios, que es lo que siempre hace, y se queja de su mujer. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste. O sea, tú tuviste la culpa, Dios. Esta mujer al principio era carne de su carne y hueso de su hueso. Imagínate, tú me diste esa mujer, ¿verdad? Más bien Adán le había dado un mandamiento, el que él rompe, ¿verdad? Y el problema no fue ni Dios ni la mujer, sino fue la desobediencia, la incredulidad. Versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí, ¿verdad? Ella también es responsable, Dios le pide cuentas, la tierra es maldecida por Adán. Pero mira la importancia de entender autoridad e influencia, ¿verdad? Y por eso es necesario poner atención. Responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades implícitas en la autoridad divina que representamos, para regresar, ¿verdad? Las responsabilidades que el Señor confía, ¿verdad? Responsabilidades del Señor que le confía. Ay, le escribí mal ahí, pero primero recuerda esto, mi hermano, para regresar. Hombres, varones, no debemos ser dictadores que dominamos a nuestro antojo, que sacamos de nuestro corazón y de nuestra imaginación lo que nos dé la gana y órale, aguántese. No es así. Somos administradores. Representamos una autoridad superior de la cual vamos a pedir cuentas. Fíjate de dónde viene esta autoridad. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas
Para que no pienses, mujer, que los hombres no nos sujetamos o no tenemos que sujetarnos, no. En primer lugar dice Efesios capítulo 5, versículo 20, que nos sujetemos unos a otros en el temor de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Tiene el varón una cabeza a la cual sujetarse? Oí las puras mujeres. A ver, varones. ¿Tenemos los varones una cabeza a la cual sujetarnos? Sí. Así es. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer. Es cierto. Pero checa algo bien interesante. Mira la última frase. ¿Qué dice ahí? ¿Puedes leerlo conmigo? Y Dios la cabeza de Cristo. Ah, fíjate, mismo Jesucristo tiene una cabeza. ¿Te das cuenta? Hoy vamos a hablar de la autoridad. Pero en cuanto a la sujeción es un principio y un concepto divino. Cristo mismo tiene una cabeza, se sujeta, y no es una cuestión de capacidad, no es una cuestión de valor, es una cuestión de diseño. Cristo se sujeta al Padre. Nosotros como hombres nos sujetamos a Cristo, y la mujer se sujeta al varón, ¿verdad? Y es a lo que nosotros debemos entender. Representamos la autoridad de Cristo, y es bajo esa autoridad que representamos que la mujer debe sujetarse a nosotros, ¿verdad? Algo importante, la sujeción no se exige, el respeto no se exige, es algo que como hombres nos ganamos al ser hombres de Dios, al cuidar nuestra primera prioridad, Dios. Cuando amamos, honramos a Dios y su palabra, cuando somos hombres guiados por el Espíritu Santo y nuestra esposa y nuestros hijos lo ven, somos respetados, y comienza a venir una confianza de parte de la mujer. Algo muy importante es que el hombre no lidera también si la mujer no se lo permite. Por eso es importante, los hombres no arrancamos la sujeción, no arrancamos el respeto, no lo exigimos, lo ganamos, ¿verdad? Y mujeres, eso no implica que nosotros tengamos que ser perfectos, ¿verdad? Pues ya ves, este no es como Cristo, ¿cómo me voy a sujetar a él? No es así, ¿verdad? No significa que tengamos que ser perfectos para que nos sigas, pero sí debes saber que por diseño Dios ha elegido darle dirección a tu matrimonio a través de tu marido. Dios no bendice un matrimonio donde la mujer dirige, ¿verdad? Y hay dos problemas: abuso de autoridad o negligencia de autoridad con el hombre, ¿verdad? Las dos cosas, Dios no las dirige. Muchas veces no hay dirección porque el hombre es negligente, no toma su papel, o la mujer no le permite, o abusa de su autoridad, ¿verdad? Entonces es muy importante, Dios no bendice un matrimonio donde la mujer dirige, porque es rebeldía, es desobediencia y es incredulidad. En segundo lugar, es corromper y torcer lo que Dios quiere dar a conocer al mundo. La imagen de Cristo amando a su iglesia, dirigiéndola, proveyéndola, protegiéndola, amándola, y la imagen de la iglesia sujeta a su cabeza, honrándola, confiando en ella, dándole respeto, ¿verdad? Entonces, hombres, la autoridad que Dios nos ha dado, ¿cómo se manifiesta? Efesios 5, lavando a nuestras esposas, proveyendo espiritualmente. Estoy soltando muchos conceptos, yo sé, pero espero que algunos se te queden. Es muy importante, es algo que a mí me apasiona mucho y creo que es muy necesario, y es lo primero que nosotros hicimos también, porque familias, matrimonios sanos representan iglesias sanas y representan sociedades sanas. Por eso es muy importante, ¿verdad? Y no sé cuánto Dios nos permita volver a estar juntos, pero por eso quisiera darles todo lo que Dios nos ha hablado en la palabra, en la escritura. Pero eso es importante, ¿verdad? Hombres manifiestan su autoridad lavando a sus esposas, ¿cómo? Con la palabra de Dios, ¿cómo? Proveyendo espiritualmente, ¿verdad? Ellas no son responsables espirituales de la casa, somos nosotros, ¿verdad? En nuestra cultura mexicana se tiene a la mujer como que es la que, tú llevas a los niños a la iglesia, tú hables esto. No, somos nosotros los responsables, ¿verdad? Y después de nuestra primera prioridad, que es Dios, nuestra esposa, nuestros hijos, ¿verdad? Muy importante, Dios, hombre, te manda a transmitirle a tu esposa la visión que Dios te está dando, ¿verdad? Cuando eres un hombre de Dios, cuando estás en oración, cuando le estás mostrando Dios lo que te está mostrando, cuando le abres tu corazón, le muestras la dirección que Dios le está dando a tu familia, ¿verdad? Mi pobre esposa, hemos hecho pasos de fe que se queda temblando, pobrecita, pero ¿sabes qué? Dios nos ha bendecido. Y no hubiera sido así si ella no se hubiera sujetado a la dirección que Dios me estaba dando a mí. Cuando nos fuimos a los Estados Unidos,
Vendimos el departamento, vendimos todo y llegamos a Estados Unidos con $20 en la bolsa y 7 maletas, 8 maletas. Y el Señor bendijo, ¿verdad? Es otra historia que un día les contaremos, pero mi parte, mi tarea era transmitirle a mi esposa mi deseo, mi amor por el Señor, la visión que Dios tenía para mí, para mi familia. Y eso es lo que a ella le da paz en su corazón, ¿verdad? Entonces esa es la primera parte, ¿verdad? Responsablemente cuidar nuestra primera prioridad, hombres, la cual es Dios. Permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer en la comunión de la iglesia, ¿verdad? Buscando por sobre todas las cosas amar a Dios, conocerlo, obedecerlo, darlo a conocer al mundo, ¿verdad? Nuestra esposa nos verá y va a estar confiada que está en buenas manos. De la misma manera, Dios nos manda proveer para sus necesidades espirituales, orando por ellas, hablando con ellas de las Escrituras, yendo juntos al Señor en cualquier situación, ir de rodillas, orar al Señor, ¿verdad? Importante, hombre, Dios nos manda proveerle sus necesidades emocionales, ¿verdad? Cuando dice, el hombre dice, cuida a la mujer como a su propio cuerpo, ¿verdad? ¿Qué nos pasa, hombres, cuando nos duele una mano, nos sentimos mal? Dices, ay, quédate, no me importa. No, luego voy al doctor, ¿verdad? A cuidarnos, ¿verdad? A protegernos. Dice, de la misma manera, así el hombre debe cuidar a su esposa, como cuida su cuerpo, su mano, su cuerpo. Y eso implica no solo un cuidado físico, sino emocional. Transmitir amor, transmitir ternura, transmitir cuidado, atención, ¿verdad? No ser Terminator, I'll be back, para allá, sin emociones. Necesitamos dar eso, flores, todo ese asunto, ¿verdad? No tratarlas como objetos, no tratarlas como empleadas domésticas, como simples socias de negocios, sino cuidándolas, nutriéndolas con el amor de Cristo, como nos nutrimos a nosotros. Necesidades físicas, espirituales y emocionales, ¿verdad? Un tema muy profundo. Pero cuando los hombres nos instruimos, ¿verdad? Y representamos bien la autoridad, regresando al punto que Dios nos ha confiado, cuando ejercemos un cristianismo piadoso, cuando hacemos lo que Dios nos manda hacer como hombres, estamos protegiendo a nuestra esposa, estamos protegiendo a nuestros hijos, la estamos protegiendo a ella de no ser engañada, que fue lo que hizo Adán, dejar vulnerable a su esposa, ¿verdad? Chécalo, problemas de chismes, murmuraciones en la iglesia, ¿verdad? Claro que la mujer tiene su responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? Pero también influye mucho la ausencia de hombres piadosos comprometidos con su mujer, ¿verdad? El liderazgo masculino en la iglesia habla mucho de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Hombres que se interesan en aprender y cumplir su responsabilidad como cabeza de su hogar, lavar a sus esposas, ¿verdad? Ayudándolas. Pero otra vez, es una gran responsabilidad, mujeres, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Liderar, y Dios nos va a pedir cuentas. Entonces a ti te toca esta sujeción a la verdad, sujeción siendo una mujer piadosa, confiada en el Señor, ¿verdad? Siendo esta influencia poderosa. Imagínate cuánta influencia, cuánto de la caída del ser humano tuvo que ver Eva, cuánta influencia tuvo para decirle a Adán, come, y él comió, ¿verdad? Mujer, tienes que ser cuidadosa. La mujer sabia con sus manos edifica su casa, o con sus manos la destruye. Tu influencia es algo muy poderoso, lo sabes, pero es una gran responsabilidad también. Dios nos ha dado esa parte, ¿verdad? Entonces, no te dejes engañar por este feminismo diabólico, ¿verdad? Persigue el bien, haz lo correcto. Te lo dije ya, un hombre no lidera si tú no se lo permites. Tú tienes que conceder ese liderazgo en confianza en el Señor, ¿verdad? Delante de hombres impíos, desobligados, que abusan, que son negligentes, ¿verdad? Necesitas sabiduría, de eso se puede hablar después, pero aún cuenta mucho, como dice Pedro, tu conducta casta y respetuosa, tu confianza en Dios para ganarlo sin palabras. Otra cosa importante en cuanto a la sujeción, Dios no te llama a ser posibilitadora. ¿Qué significa eso? Participar de los pecados de tu esposo. Hay mujeres que idolatran a su esposo tanto que no lo estorban, o que participan con él de sus pecados, adulterio, alcohol, todas esas cosas. Hay cosas en las que respetuosamente puedes y debes decir no y no participar, ¿verdad? Siempre manifestando un respeto profundo a Dios, pero siempre es un paso de fe a ambas cosas: la autoridad, la sujeción, la influencia, ¿verdad? Entonces es muy importante. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya se cansaron? Ya los veo cansados. ¿Ya se cansaron? Qué bueno, mis hermanos. Bueno, para que oremos, quiero tener un tiempo para orar por ustedes, ¿verdad? Entonces es importante esto. Hay hombres irresponsables que abusan de autoridad, también hay mujeres malvadas, centradas en sí mismas, que no dejan caminar, pero ambos otra vez. ¿Cuál es, mis hermanos? Para ir cerrando esta enseñanza,
¿Cuál es nuestro principal propósito como matrimonios, aparte de como cristianos? ¿Cuál es ese principal propósito? ¿Se acuerdan de lo que dije al principio? Reflejar la gloria de Dios. Traerle gloria a Dios. Y ya en la relación en la que caminamos, hacer visible a Cristo en el mundo. ¿Cómo se hace? Autoridad, influencia, sujeción, respeto, amor. Son todas estas cosas. ¿Es un trabajo fácil? Se requiere trabajo, pero vale la pena. Hermano, estás a veces tan ocupado en las cosas temporales, eso se va a quedar aquí. Lo único que te vas a llevar contigo son tus hijos y esa esposa hermosa, aunque ya arriba ya no van a ser tus hijos ni tu esposa, pero no te preocupes, vas a estar completo y perfecto en Cristo. Pero nuestro trabajo como cristianos, como creyentes, debe tener una perspectiva eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Todo esto es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y tienes muy pocas oportunidades. Si bien te van a 80 años, créeme, 80 años es muy poquito. Es muy poquito. Y es el único tiempo que tienes para honrar a Dios con tu fe, para creerle, para abrazar la verdad y caminar en eso. Abre tus ojitos. Sé que a veces el dolor o la presión del problema no te hace ver estas cosas, pero por lo menos guárdalo para que comiences a trabajar en eso y comiences a orar de una manera distinta. Comienza a orar por tu esposo de una manera distinta. Señor, te pido que entienda su primera prioridad, su segunda prioridad, su tercera, su cuarta, su quinta. Y haz lo mismo tú, hombre, por tu esposa. Parejas que oran juntas permanecen juntas. Tienen que orar juntos y tienen que orar de esta manera. Hay muchas cosas, muchas situaciones. Hay que comenzar a trabajar en perdón. Muchas de las veces hay heridas, ¿verdad? Otro tema, ¿verdad? Es cómo sacar la basura. El perdón de cada día. Cada día, allá en donde vivimos, va la basura cada jueves, ¿verdad? Y cada jueves hay que sacarla. No, en el matrimonio se tiene que sacar a diario. Porque si no sacas la basura, en primer lugar se enoja mi esposa, en segundo lugar se pone muy feo el asunto. Pero deja guardada la basura en tu casa un mes, un año. ¿Cuántas cosas tienes ahí guardadas que ya están podridas y hay todo tipo de alimañas espantosas? ¿Verdad? Dios es capaz de sanar esas cosas, pero hay que sacar la basura. Sacar la basura, ¿qué significa? Es arrepentirse, perdonar. Y arrepentimiento implica contrición y implica abandonar lo que está mal, ¿verdad? Abandonarlo. Tenemos unos amigos que dijimos este asunto, no cambiaba nada, pero estaban todos en ese rollo y me acuerdo que le decía a su esposa y se empezaban a pelear y le decían, me arrepiento, perdóname. Y otra vez hacía todo, me arrepiento, perdóname. Pero no cambiaba nada, pero le decía eso y le decía eso. Pero no habla de eso, habla de un verdadero arrepentimiento, un cambio para estar sacando la basura constantemente delante de Dios. Somos creyentes, mis hermanos. Si tú no perdonas a tu hermano que ves, Dios no te perdonará a ti. Eso es lo que dice la Biblia. Y si hemos entendido el perdón de Cristo, eso significa que podemos perdonar a los demás. Pero yo quisiera orar por ti y darte la oportunidad. Después de todo esto, espero que tengas algo con lo cual abrazar. Mi esposa y yo pues vamos a estar acá hoy y mañana, y el ratito todavía nos queda uno para los hombres y otro para las mujeres, pero orar por ti y decirte que en Cristo hay esperanza. Y la primera parte es, si hay alguien aquí que no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, comienza por ahí. El que no ama a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este amor del que estamos hablando es imposible, no existe ningún ser humano, viene de parte de Jesucristo, Dios lo provee. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, ¿verdad? Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario precisamente a morir por nosotros. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestra vana manera de vivir, nuestras convicciones equivocadas, decidimos que son equivocadas delante de la verdad de Dios, ese es arrepentimiento, un cambio de mente que genera un cambio de actitud. Cuando yo lo hago, entonces estoy en posición de ser perdonado. Y una vez que soy reconciliado con Dios, una vez que tengo paz para con Dios, puedo tener paz para con los demás. Y qué hermoso es que tengas paz con tu primer prójimo, el más cercano, el cual es tu cónyuge. Así es de que te invito en este día, en primer lugar, si alguien no lo ha hecho, haz una oración conmigo. Toma una decisión y dile, Señor Jesucristo, en este día te entrego mi vida. En este día reconozco que he pecado, Señor. Reconozco que necesito un Salvador, que no conozco este amor. Reconozco que estoy destituido de tu gloria. Reconozco que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario porque yo no podía hacer nada por mí. Reconozco que tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor. Dame ojos para ver.
Dame oídos para escucharte, para conocerte. Perdona mi maldad. Hazme una nueva criatura.